Amables televidentes, de nuevo ante ustedes en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy tenemos con ustedes Segundo Congreso Nacional de Artistas Plásticos. Para ello tenemos con nosotros a la arquitecta y artista Arely Subero, directora de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Facultad de Artes, quien estará con nosotros compartiendo asuntos, tópicos sobre este importante Congreso Nacional de Artistas Plásticos. Bienvenida, arquitecta, a su programa, que es su casa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Muy buenos días, gracias por invitarnos, gracias por hacernos parte de este importante programa. Sin duda que se han convertido en un referente en el diálogo cultural. Sí, estamos ante un evento muy importante, donde realmente es bueno que hablemos de cuáles fueron esas incidencias, qué fue lo que se presentó en el programa y el Congreso, y sobre todo el valor de la imagen identitaria en este Congreso. Todos sabemos que ya esta es la segunda edición de este Congreso y que continúa los aprestos artísticos y culturales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y, aparte de eso, de nuestra Facultad de Artes. Por eso creo que esas incidencias es bueno que usted nos las cuente, cómo hemos llevado a cabo este Congreso, cuáles han sido sus protagonistas y además, desde el punto de vista de lo que es la visión artística, cómo ese evento influye positivamente en la cultura nacional. Bien, diríamos que dentro del aniversario de la Facultad de Artes, que cumple sus 15 años, celebramos el año anterior el primer Congreso de Artistas Plásticos. Por lo tanto, este año celebramos una segunda convocatoria, en la cual se dan cita artistas visuales, curadores, historiadores, críticos de arte, todos los interesados alrededor del mundo de la cultura. Al mismo tiempo también utilizamos el referente de los antropólogos, que también son artistas. En nuestro programa estuvo con nosotros la parte que tuvo que ver con la maestra Elsa Núñez, a quien de manera especial hacemos una invitación y que constituyó parte del programa como invitada especial. Asimismo, se dieron cita los críticos Fidel Múnich, Odalis Pérez, quienes nos acompañaron hablando acerca del lenguaje de la identidad plasmada en la pintura dominicana. Arely, este ya es el segundo Congreso de Artes Plásticas. El primero se celebró el año pasado para esta fecha. Y siempre lo recuerdo porque, primero, por ser el inaugural, fundacional, y también por la relación que tiene en el tiempo con nuestro Simposio Internacional de Historia y Crítica de Arte, que yo diría que pareciera ser el Congreso una especie de hijo del simposio. Podríamos decir, ¿verdad? Sí. O sea, que hay una relación siempre en el tiempo entre el congreso que ustedes realizan en la escuela, en su Escuela de Artes Plásticas, y el simposio que nosotros llevamos a cabo en nuestra Escuela de Crítica e Historia del Arte. Viene una semana, 10 días después. Sí. Es importante esa relación genética, yo diría que hay, ¿no? Sí, sobre todo. Esa génesis, ¿no? Sobre todo, ese vínculo entre ambas actividades. Sí. Sobre todo cuando hay también una diferencia, porque sin embargo hay una diferencia entre ambos. Sí, eventos, claro. Que hay que marcarla. Otra cosa también, el tiempo de duración. Este congreso dura un día, sí. El anterior dura 2. Pero lo importante es que tenemos lo que se llama una línea de trabajo y comunicación, que es común porque realmente este congreso nació de una propuesta de la arquitecta y profesora, directora, colega de Artes Plásticas, sí. De la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y sobre todo que en sus aprestos vemos que hay también una línea de composición que es inter y transdisciplinaria, porque se sigue la línea de dialogar
con los demás dominios y codominios Dominios, sí. del arte, la cultura, la ciencia también, la academia. Este es un congreso también que, aparte de ser abierto, es académico porque surge dentro de la academia, ¿no es así? Y sobre todo que también tiene una vertiente que es educativa, porque conocemos a nuestros artistas, pero no todo el mundo tiene la memoria de recordarlos. Por ejemplo, doña Elsa Núñez es esta vez invitada especial. Sí. Pero a pesar de los homenajes que se le han hecho a doña Elsa, ella misma aspira a que en la misma universidad, que es su universidad, se le tienda un homenaje, y qué bien y pertinente ha resultado que ahora precisamente se le va a dedicar a ella. También homenaje al artista Georgie Morel, que es un padre de la identidad visual dominicana. Podemos decir que en Georgie también vemos lo que son todos esos relatos y subrelatos de la imagen que aglutina ese saber popular y al mismo tiempo cultural de la República Dominicana, y todo eso a través de la plástica. Arelis, nos gustaría saber cuáles son los planes que tú has albergado, no solamente desde aquella ocasión, sino también en esta ocasión, para que aún así los amables televidentes sepan cómo ha sido este congreso, qué es lo que ha llevado a cabo, cuál es realmente la participación de los estudiantes, los profesores, el público dentro de él, cómo en los debates de allí se llevaron a cabo empresas verdaderamente discursivas. Porque mira que el congreso se titula también Análisis y Discurso de la Imagen e Identidad Nacional. O sea, y allí se han discutido cosas que realmente es importante que el público televidente que no ha asistido, por lo menos sepa de qué ha tratado todo esto. Es importante denotar que en el diálogo dentro de este congreso se da mucho la interactividad. Ese concepto de la multiculturalidad queda marcado en los referentes que utilizamos con nuestros exponentes. Hablar de Georgie Morel es hablar de cultura, pero más aún, hablar de Elsa Núñez es hablar de un código que la identifica, y eso nos permite utilizar el referente de la identidad como componente de nuestra realidad social. En el contexto, arte es cultura, y en esa relación, arte también es un referente para la sociedad. Nos habla a través de la producción del artista, y eso queda marcado en los diálogos cuando interactúan estudiantes, docentes, especialistas en el tema, que definen al mismo tiempo ese vínculo que se da entre la cultura y el arte. Recuerdo, disculpa, Odalis, que el año pasado el primer congreso estuvo dedicado a la figura de Abelardo Rodríguez Urdaneta, maestro y figura fundacional del arte dominicano, de las artes plásticas dominicanas, y además artista polifacético de su época, y combativo además. Combativo. Lo que veo que este año, en homenaje a Georgie Morel, y con la invitada especial, doña Elsa Núñez, veo también que ahí se continúa la línea del homenaje y también del rescate de la memoria identitaria, lo que podríamos decir la memoria identitaria, el arte. Es eso precisamente, el arte. Lo resaltas muy bien, Fidel. Sí. En esa línea en este caso, Georgie Morel, un clásico, digamos, en nuestro arte, ya fallecido, y una artista viva. Y una artista aún viva, gracias a Dios, doña Elsa Núñez, que está con nosotros, que hace poco recibió el Premio Nacional. Muy importante destacarlo. Premio Nacional de las Artes Plásticas. De las Artes 2014. Plásticas, estuvo con nosotros en el programa, y hay esa entre aquel que no está y la que aún está, y que siempre, por cierto, siempre ha asistido cuando ha podido a nuestras actividades. Y sin embargo también es bueno que en estos dos artistas hay lo que se llaman cauces, relatos de nuestra identidad, porque su pintura básicamente recupera una memoria, que es la memoria cultural dominicana. Y esa recuperación es un fenómeno que se da en el tiempo y el espacio, pero también como arte, como lenguaje. Por eso me llama la atención que un tema como este también tenga como elemento definitorio análisis y discurso. O sea, estamos hablando no solamente de lectura de una imagen, sino de lo que se llama el sostén filosófico de la imagen, y basado en lo que se llama esa policulturalidad, pero con el eje de la identidad. No, me refiero a que el Congreso está bien conceptualizado, y desde el año pasado veo esa preocupación que en el país casi una obsesión, yo lo he dicho, por la identidad. Por la identidad, es obsesivo. En un libro, en el
prólogo que escribiste a una de tus obras más conocidas, hablabas de esto, de que cómo la identidad no, siempre está funcionando en nosotros como preocupación, como tema constante, como obsesión. Y estamos en esto, ¿no? En esa búsqueda permanente de la identidad, que como tú la defines es una apertura y un límite al mismo Pero tiempo. hay algo también que se ha visto en este segundo congreso, y es que la identidad no solamente recupera, sino que también fractura, busca otros canales, se va renovando. O sea, la identidad desde este punto de vista asiste a una evolución, evoluciona también, no es un concepto estático y nostálgico. Además es una identidad problemática. Además es una identidad problemática lo que la hace más rica. Por supuesto. O sea, porque ya, por ejemplo, esas mentalidades y esos mundos y submundos de esa imagen que también ha evolucionado, ese paisaje, ¿no? Al que realmente remitió la obra de Giorgi Morel y además al que remite la obra de Elsa Núñez, ya ha ido cambiando. Eso pasa, ya ahí donde había paisajes, hoy hay casas, hoy hay familias que viven, ya incluso claro, esos paisajes de la identidad nuestra han sido poblados y repoblados. Y pasan a ser referentes históricos y a pasan través de a ser, la imagen. Claro, y además que realmente estas imágenes ya han cobrado un significado mayor ahora en el tiempo y el espacio. Porque la física ha cambiado también. Claro, entonces... La realidad física, el mundo... Sí, pero siempre está presente el tema. El substrato, claro, y el relato de este tipo de imagen. Porque yo lo digo, a propósito de eso, todo eso que se ha discutido y que hemos planteado también en nuestro discurso, participa de no solamente de unidad, sino de fractura, de sutura, de recomposición, de construcción, reconstrucción. O sea, que el mundo dominicano no es un mundo que se ha quedado atrás en el siglo XVIII, XIX, sino que ahora estamos en el XXI con realmente los signos que han quedado ahí y que a veces se evolucionan, se intercambian, dialogan con el espectador de hoy, porque precisamente esas pinturas de campesinos, de tradiciones como el palo encebado, todo ese tipo de cosas, como la bachata, el son obras, el campesino, todos esos discursos están ahí hablando hoy con nuestros contemporáneos. El famoso framboyán. Ese framboyán que ya es prácticamente un emblema de nuestra cultura. Y entonces, ¿qué pasa? El artista se moderniza, se tardomoderniza. Crea nuevos códigos. Entonces, es muy pertinente esa propuesta tuya que realmente revitaliza la imagen. No es realmente un congreso arqueológico. Claro. Sino móvil. Es tan solo un referente histórico. Exacto. Sino transhistórico. Ahora, el congreso del año pasado, el Congreso de Artes Plásticas, el primero, fue una jornada bastante intensa. Yo recuerdo, no fue maratónica, no hubo tanta participación. No. A veces nos confundimos en la organización para no de hacer eventos. propuestas muy densas. Sí, muy densas. Pero fue intenso y fue debatido también. ¿Qué decir de esta segunda edición? En esta segunda edición, la propuesta ante todo busca la interacción, o sea, esa multiculturalidad que se ve marcada a partir de mezclar identidad. Hablar de identidad es hablar de exponentes variados. Entonces, bajo ese concepto de la relación que se da entre el código de la imagen, la forma plasmada en la pintura dominicana, aparece entonces esta propuesta de congreso. Es identificar códigos que nos ayuden a definir esa gran problemática que es nuestra identidad nacional. Sí, deberíamos hablar del programa, ¿no? Del programa de actividades. Sí, ya lo un poco así, para los que lamentablemente no pudieron estar. Sí, diversos no pudieron exponentes asistir, están presentes en el Congreso. Podemos hablar de artistas como Geo Ripley, que nos viene a hablar de una propuesta de la crítica madrileña compaginada con una relación cultural. Pero al mismo tiempo ya su obra es un performance, aparece como una propuesta performática. Y al mismo tiempo también tenemos, por ejemplo, artistas contemporáneos como Rosalba Hernández, Weldon Olmos, que hablando de su trayectoria y utilizando esos elementos que son identitarios y referentes culturales, nos hacen una propuesta novedosa e interesante. Al mismo tiempo, tener en cuenta la participación de Alberto Vaz, que viene y habla de arte e identidad. Claro. Alberto Vaz, a través de su obra, de su hiperrealismo, crea siempre una conexión con el referente de la sociedad. Alberto Vaz, que ha estado en nuestro programa. Y eso es importante. Sí. Mira, Fidel, también hay que destacar otros temas
que tienen que ver con lo que se llama un nuevo cambio, un nuevo giro cultural, pero eso lo vamos a hacer en nuestro próximo segmento. Amables televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hablábamos del programa de conferencias y ponencias de este segundo Congreso Nacional de Artes Plásticas celebrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Biblioteca Pedro Mira, en el Auditorio Manuel Cabral de la Biblioteca, organizado por la escuela que dirige Sarelis, la Escuela de Artes Plásticas, de la Facultad de Artes. Y mencionábamos algunas de estas conferencias, ¿no?, destacadas. Sí, yo he visto también que hay conclusiones o que hubo conclusiones realmente importantes, porque aparte del diálogo debe haber una conclusión y una conclusión que admita también un diálogo en futuro, como siempre. Veo que también hay un equilibrio, o hubo un equilibrio con respecto a los artistas e intelectuales y críticos que participaron. Hay un equilibrio donde también los artistas han intuido lo que ha sido el gran tema, el macro tema del encuentro. Y en el mismo Congreso hemos visto que las aproximaciones a artistas, los discursos sobre artistas también tienen el apoyo de los artistas. Por ejemplo, veo que también el CODAP te está apoyando. El Colegio Dominicano de Artistas Plásticas es importante porque hay un diálogo interinstitucional. Primero lo había interdepartamental. Exacto. A lo interno de la universidad, pero también lo hay interinstitucional. Ese manejo creo que es importante. ¿Cómo se ha dado así en el tiempo? Durante nuestra gestión hemos hecho énfasis en poder conectarnos con la sociedad, hacer un referente de trascendencia, que nuestra escuela en un proceso de extensión pudiera ser reconocida socialmente. Entrar en contacto con el Colegio de Artistas Plásticos a través de su presidente, Clinton López, es buscar un soporte, es una interactividad, en el sentido de poder manejar ese lenguaje intelectual, no solo en lo interno de nuestra escuela y de nuestra universidad, sino también como un referente que cubre los artistas nacionales. Es por eso que, por ejemplo, tenemos también una exposición de artistas que son de Santiago, que es un grupo que se llama Arte para Todos, que vienen y nos traen obras inspiradas en las producciones de Georgie Morel. Pero también contamos con la participación también de la Escuela de Música a través de su maestro Santiago Fars, que en un lenguaje de la música, del ritmo y de la melodía, nos introduce canciones como Pedro Juan, que es propio de nuestra cultura. Ligada a la identidad, música, identidad y visualidad. Y al mismo tiempo también contamos con la participación de un baile típico dominicano, como fue la mangolina. Y entonces bajo ese concepto hacemos el cierre del evento mezclando música, imagen, sonido, interpretaciones, códigos y tomando en cuenta que lo que buscamos es trascendencia. Por supuesto, y veo también que están presentes las artes visuales y las artes mixtas y hay una performance. Hay una performance que no se puede quedar. Sí, sin duda que no. Inspirados en la obra de Georgie Morel, tomar un referente real, llevarlo a la escena, convertir el arte en lienzo, en teatro, también estaba contemplado en nuestro programa. Recuerde que usted puede seguirnos a nosotros también a través de las redes sociales, porque allí estamos, Página Abierta con el Arte y la Cultura en YouTube, Facebook y Twitter, ¿no? Y que esta entrevista también la puede ver con lo mejor del contenido semanal de su cita cultural
página abierta con el arte y la cultura. Hablaba de, y en eso hemos estado, Arelis y yo, conversando para otros propósitos, incluso mayores, sobre ese particular, de que un artista, a propósito de la polémica que hay entre los artistas que no aceptan las instalaciones, los performances, o sea, Sí, sí. el arte de medio, que es la gran polémica ahora. Sí, sí. Entonces, pero vemos que incluso hasta nuestros mismos artistas han producido performance y han producido también instalaciones sobre sus obras, porque mira cómo aquí también veo que un artista hace una performance inspirada en la obra de Georgie Morel. Sí, lo que para Georgie Morel hubiera sido una cuestión realmente inaceptable, quién sabe, o una cuestión inconcebible. Pero fíjate cómo de la bidimensionalidad también se pasa a la tridimensionalidad. Y no eso, a lo que se llama el arte mixto, el metarte o metaarte también. Y hay una desconstrucción que escapa incluso a lo clásico moderno, con esto de performance inspirado, musicales, etc. O sea, hay un diálogo entre las artes, tal y como hemos discutido. Ese diálogo. Y ese diálogo será acogido. Se han hecho, por ejemplo, documentales, filmes sobre la obra de, no solamente Georgie, sino de doña Elsa Núñez. Y sin embargo, su obra cobra más valor. Cada vez desarrolla más instancias y sobre todo más narraciones a lo interno del cuadro. Porque fíjate que en los cuadros, en las piezas de Elsa Núñez y de Georgie Morel, leemos realmente un camino que genera otros caminos y puede ser llevado a escultura, pintura. O sea, hay un diálogo que se puede hacer a partir de ahí, que es sobre lo que hemos hablado precisamente en el Congreso. ¿Por qué? Porque la identidad también es multisignificativa. Exacto. No es solamente es multisignificativa, polisémica, multiinterpretativa. Y de ahí hay mundos que son sugeridos. Sí, y las obras de los grandes artistas, en este caso Georgie Morel y Elsa Núñez, artistas dominicanos, pero las obras de otros grandes artistas internacionales, universales, siguen despertando interés, siguen produciendo lecturas, interpretaciones, siguen siendo objeto de análisis, de estudio, y son vertidas en otros lenguajes también. Ahora se habla en el lenguaje estético se habla de las narrativas visuales. Las narrativas visuales. Que no son películas, son narrativas visuales. Narrativas. Y es un término que para muchos es chocante, lo mismo que el término ruido visual, ¿no? Sí. La estética contemporánea emplea un lenguaje que es en tanto para algunas mentalidades, un tanto clásicas, es bastante conservadora, sí. Es bastante chocante, estremece, ¿no? Provoca, pero está ahí, está en los ruidos visuales, las narrativas visuales, todo eso de que un edificio tiene la fachada de un edificio tiene una gramática, tiene una sintaxis, que hay una sintaxis en una composición fotográfica, ¿no? Una sintaxis cultural, por supuesto, sí. Una Cómo sintaxis se intercambian los términos de un género con los del otro y todo eso. Yo sigo, me gusta la línea conceptual, el hilo conductor de este segundo congreso y la relación con el primero, porque hay una preocupación seria por lo que somos y por nuestro arte, ya lo dije, como rescate, como memoria identitaria. Hay un intento también de rescatar la memoria, el recuerdo de los artistas. Este es un país, siempre lo he dicho, la desmemoria. El problema de la identidad pasa también por la identificación con nuestros símbolos, y nuestros creadores, nuestros grandes creadores, hombres, mujeres. Eso es parte esencial Y es resarcir su memoria. Del problema de la memoria, la inmediatez en que vivimos. Entonces, a las jóvenes generaciones, tanto que hablamos de ella, hay que hablarles siempre de estos valores que están ahí. Refrescar ese componente. Por supuesto, sí. Sí. Hay algo que yo observo, Fidel, sí. y es lo siguiente. Mira que este congreso también ha nacido con el hecho de que la arquitecta también tiene en su dirección una maestría en artes visuales. Y esto está conectado también con ese tipo de aprendizaje. O sea que hay una preocupación investigadora también en estas convocatorias. O sea, hay un diálogo que está también fuera de la academia e instalado en la sociedad. Porque ya cuando tú estás tomando maestro en artes visuales, quiere decir que hay un componente académico, formativo que está acorde con este tipo de actividad. O sea, que ahí hay una conexión importante, pero sobre todo productiva de este tipo de diálogo, y eso nace de la misma inquietud. No sé qué nos puedes tú decir
al respecto. Sí, la connotación de la maestría de artistas visuales, poder hablar que en nuestro país tendremos maestría en la conformación de los artistas es muy importante. Por lo tanto, esa maestría en sus contenidos programáticos maneja referente de la historia, de la estética, pero también de las nuevas tecnologías. Y esa inserción, hablar de instalaciones, del happening, del performance, quedan comprendidos dentro de esa formación de la maestría. Y por lo tanto, se refleja también en todo el quehacer artístico. Y luego en el futuro veremos los resultados de esa acción. ¿No? Ya incluso hemos visto en este congreso que ese tipo de artes de medio, tecnología, relación, cultura, realmente ha creado no solamente modos contextuales de diálogo, sino modos contextuales de producción, ¿no? De creación, porque hemos visto cómo los artistas también están ligados a la tecnología y cuando quieren la abandonan, dialogan con ella, se apartan de ella. Sí. Hay una libertad realmente. Pero a mí lo que me interesa de la maestría, más que la producción como tal, la creación, que es, claro, esencial al artista, es la preocupación por el estatus teórico de las nuevas mediaciones artísticas. O sea, la maestría se preocupa por conceptualizar, por el estudio, por todo el aparato conceptual y lo teórico. Es decir, cómo se justifican esto, cómo hay un discurso en torno a estas nuevas mediaciones, a las artes visuales mixtas y cómo se puede justificar en nuestra sociedad. Es decir, no solamente se trata de instalar, de hacer performance. Sino... Exactamente, esa parte realmente que es lo fundamental de la maestría. Sí, precisamente anoche con esa herramienta estábamos conversando con Abir Peralta y Amable López y decían, y nos ponían, la universidad pasa a ser ahora el centro de la condición académica. Claro. O sea, no solo por 10 años del simposio, sino por una preocupación, y él dice, celebramos el hecho de poder discutir alrededor del tema de las artes, no quedarnos tan solo en lo visual, en lo que vemos, sino también en de dónde surgen todos esos elementos a nivel teórico. Por supuesto, fíjese, algo que me llamó la atención del Congreso, de la jornada, esta jornada intensa, pero que está presente en el mismo programa, es el concepto de intervisualidad. Sí, intervisualidad. Sí. Hasta ahora no habíamos hablado de eso. Se habla de intertextualidad. ¿Qué Seguro, significa? Los textos hablan entre sí y un texto contiene en sí, como dice Cristeva, las huellas o los trazos de otros textos, ¿no? Está hecho de otros textos también. Eso pasa en la literatura, pero también en las artes plásticas. Así como hay en la literatura intertextualidad, en las artes plásticas hay intervisualidad, pero eso hay que justificarlo teóricamente, y de eso se trata la maestría. No se trata de inventar un término, no es una frase cohete, narrativa visual, no. ¿Por qué un cuadro narra? ¿Cómo un cuadro narra? Puede contar una historia. Pero que hasta ahora ese era un territorio vedado para lo que se llama las artes visuales, pero últimamente con eso que hemos llamado nosotros las humanidades artísticas, ha podido entrar y ha habido un diálogo entre las humanidades clásicas y modernas y las humanidades artísticas. No un término, no. Una realmente redefinición, una reconceptualización de todo esto, de tal manera que esos términos de intertextualidad e intervisualidad, que antes eran privativos nada más del análisis literario, ya son también de los análisis interdisciplinarios y plásticos. ¿Qué significa intervisualidad para el espectador que nos ve? Eso significa que dos o más imágenes dialogan, están hablando, se vinculan. Y que una remite a otra. Y que claro, y que son textos visuales que también dialogan textos visuales, otro término. O discuten entre sí. Y lo bueno del componente es que quien trata esos temas son artistas contemporáneos. Sí. O sea, hablar de Rosario Hernández, que gana el premio del concurso de INAPA, y hablar de Werner Olmos. Entonces, es hablar de la actualidad, o sea, no quedarnos en el componente histórico de rescatar una memoria, de resarcir una persona presente que sería la maestra Elsa Núñez, sino también de hacer proyecciones al futuro. O sea, no nos quedamos en el contexto histórico, discutimos, analizamos, pero también hacemos proyecciones para el futuro. Esa línea cardinal, esa línea temporal de el pasado presente como si fuera una sola cosa. Pero también el presente futuro, ¿no? Hay una proyección, ¿no? El arte también es una proyección al futuro y tiene un gran poder transformador, ¿no? Claro. El poder transformador del arte y de las imágenes. Entonces, me llama la atención esta conferencia de Olmos y Rosalba, me llamó la atención sobre la intervisualidad, la imagen en su contexto social y la narrativa de la imagen. La narrativa de la imagen. Sobre eso realmente vamos a seguir conversando en nuestro próximo segmento.
Amables televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, su programa. Usted puede seguirnos cada semana y puede ver esta entrevista también con Arely Subero, quien es la directora de la Escuela de Artes Plásticas de la Facultad de Artes de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de las redes sociales, porque allí estamos, en YouTube, Facebook y Twitter, con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Su cita cultural, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Arely, eres privilegiada y bendecida, yo diría, en algún sentido. Estás inaugurando con nosotros, estás estrenando este nuevo set de nuestro Gracias programa, por el honor. que no debemos pasarlo por alto. A propósito de arquitectura y escenografía. A propósito de la escenografía. Hermosa ambientación, muy adecuada. Sí. Estamos mejorando en todos sentidos. Sí, sí. En ese diálogo, ese plano, contenido-forma, ¿eh? Claro. Porque el contenido se da sin la forma y la forma sin el contenido, Sin el ¿verdad, doctor? contenido. Claro, miren, y hay algo que es bueno resaltar a todo esto. En la UAS no solamente hay huelgas, hay choques, hay Importantísimo. conflictos. Señores, con presupuesto, sin presupuesto, la universidad ha hecho su papel. Tenemos que decirlo porque tenemos muchos detractores a lo externo que no conocen. Y enemigos todavía. gratuitos. Y enemigos, no como todo en este país. que uno se gana. Fortuitos. Pero Sí, es sí, bueno que gratuitos también, este tipo de productividad se vea como parte incluso de un esfuerzo que nosotros hacemos, independientemente de lo que sea, porque yo estoy seguro que para un congreso como este, que ha sido un congreso realmente significativo y con la amplitud que todo el público que ha participado ha visto, usted dirá, bueno, pero eso debe ser estimulado. Sin embargo, yo sé que cada año esta joven artista profesional, directora de un departamento, no piensa ni siquiera en eso. Y ella de la nada hace este milagro, porque ahí es bueno decirlo. Este tipo de cosas hoy en la tardomodernidad resultan ser milagrosas. La universidad ha pasado a ser el eje crítico de esta sociedad, desde el punto de vista de la crítica de arte, de las críticas de artes visuales y sobre todo de la crítica cultural. La Universidad Autónoma de Santo Domingo y fundamentalmente su Facultad de Artes ha posicionado un pensamiento crítico y artístico en la República Dominicana. Yo digo que eso sin ningún tipo de exageración. Sí, yo digo que es el pensamiento sensible. Claro. Que nuestras escuelas en la Facultad de Artes, en la universidad, son el pensamiento sensible, ¿no? Tú mencionabas la palabra productividad, porque todo esto es productividad. Sí, El Congreso, sin duda que sí. el Congreso Nacional, el segundo Congreso Nacional de Artes Plásticas es productividad. El 10º Simposio Internacional de Historia y Crítica de Arte es productividad también. La gente piensa que estas cosas se hacen de la noche a la mañana, que no cuestan nada. Fíjense, hay una materia, incluso se estudia, hay una especialidad que es la logística de eventos. Eso se estudia. Claro. Claro, por supuesto, hay todo un saber. Saber, Claro. ¿no? Y una propedéutica. y una logística. Por supuesto, no es algo que se monta. Un evento como esto no se monta así por así. Tiene que haber un marco teórico. No, una metodología de trabajo. Una Un línea seguimiento de las conceptual, actividades. un diseño y una serie de cosas para una jornada de un día. Digamos, una jornada de 2 días, de 3 días, todavía es mucho más exigente. Estas cosas se hacen una vez al año, pero concentran el esfuerzo de todo un año. De todo un año. Supongo que igual que tú, igual que nosotros, lo preparas durante todo el año, vas pensando, vas dándole vueltas, modelando el asunto. Fidel, tú hablas de... Y esto es la universidad nuestra, es bueno decirlo, Dalis, porque los participantes, los conferenciantes, quienes vamos allí y dedicamos tiempo y preparamos ponencia, investigamos, leemos, disertamos. Invertimos un tiempo. No nos pagan porque las ponencias son gratuitas. Todo tanto es gratis, en el todo simposio. es gratis. Al profesor Dalis Pérez no le pagan por esto, le pagan por dar clases, igual que a mí, Sí, igual que a ti, sí. o por las La responsabilidades dirección. direccionales y directivas, pero no por este tipo de cosas, fruto de la investigación. Entonces, hay todo un mundo que no se conoce de cara hacia afuera porque no se publicita, porque no hace ruido, ni visual ni del otro. Pero ni del con una tradicional. logística muy alta. Por supuesto. Y ahora que hablamos del rescate de lo académico, que no debe ser un mero eslogan de una rectoría, que debe ser una presencia, lo académico es lo fundamental, el esqueleto, es la esencia, es el nervio de la universidad, lo académico. Sí. Por encima de lo gremial, por encima de lo político, por encima de cualquier aspiración personal, es lo académico. Y eso es lo que se está intentando con
con esto. Estos son debates académicos realmente, pero abiertos, al mismo tiempo incluyentes. Me gusta el carácter incluyente de este Congreso. Arelis, he observado, porque Fidel habla, no, ese Congreso, es decir, él dice que ustedes, como que él no está implicado. Claro, No, Fidel, no, tú eres Este parte implica, de nosotros estamos aquí, Sí, claro. óyeme bien, Por eso como le si llamamos fuéramos interactivo. Lo que pasa es que no quiero personalizarlo. No, pero Puedes es que- hacerlo, Fidel, es tuyo. Es que Sí, sí, incluso tú has formado parte. Yo no, Claro, yo hablo ante el público claro. con cierta distancia porque uno siempre está involucrado Sí, no. en estas cosas y somos realmente un equipo. Cooperadores. Cooperadores ahí. Nosotros no Más tenemos... bien, yo le llamo equipo organizador. Claro, Sí. claro. Hay lo que se llama una sinergia. A ver, Claro. que para el público se llama una empatía. Hay una empatía entre todos nosotros. Una sinergia. Odalis, ¿cómo tú lo definirías en términos laicos? No es realmente una correspondencia. Una correspondencia. Una correspondencia, un diálogo. Además, porque el asunto es que esta gestión de la Facultad de Artes se ha realmente presentado sobre la base de unificar, de realmente colaborar. La noción de cooperación y la noción de programa es común. Realmente Y nosotros se da allí- entre las escuelas. Claro, Es se da. importantísimo. y entonces, Se da. ese diálogo interdepartamental que yo hablaba hace unos años, no me hacía nadie caso. Ahora, por ejemplo, tenemos la libertad de que así sea. Como que es nosotros. Ella es la organizadora, pero nosotros estamos ahí abiertos a la cooperación. Y estoy seguro que como nosotros hay mucha gente de otras escuelas que está al lado de ellos, porque no es la gestión de Arelis Subero, la gestión del decano, del vicedecano, es de la facultad. Ahora, todas nuestras actividades, simposios, coloquios, encuentros, congresos, Seminarios. son de la facultad. Hay una unidad y eso posibilita el hecho de que realmente ella no esté sola. Claro. Está con nosotros, aunque nosotros En no esa pertenezcamos. logística Sí, es muy esa alta. logística y ese concepto holístico, integral, Odalis, de que todas las escuelas no son islas aparte, Claro. no son compartimentos estancos, no son Fluir en una misma dirección. Exacto, no son territorios aislados, sino que hay un diálogo fluido y permanente entre todas ellas, porque al final de cuentas el producto es el mismo y la facultad es una, ¿no? Y la universidad también. Pero sobre la base de algo que se llama programa. Claro. Porque la noción de programa es la que crea todo lo que Es se llama fundamental. logística. Si esa noción no está bien articulada, Sí. no hay evento. Surge el norte. O sea, que eso es lo que le da el norte y una visión, de tal manera que cuando el curador y crítico de arte, Amable López Meléndez, dice en plena universidad, señores, que por suerte existe la Facultad de Arte y que ella debe mantenerse unida y gestionaria en eso, que es lo positivo, no en lo negativo. Nosotros tenemos lo que se llama un respaldo social, Claro. cultural, de todo tipo. Institucional. Y algo que yo he visto que la maestra Arelis Subero también ha hecho es que está dialogando con las humanidades sociales, las humanidades artísticas y las humanidades literarias. Porque incluso cuando ella invita a personas como son, por ejemplo, el maestro Santiago Fals, que es un músico que está sonorizando lo visual, Exacto. está realmente en lo que se llama un elemento interdisciplinario conectado a lo que son las nuevas propuestas del arte de hoy. Y Te dentro de olvida- la línea del programa Claro. también. Te olvidaste porque- decir que la maestra Arelis Subero también está dialogando con las humanidades digitales. Claro. No. Por supuesto. Por suerte. Mira, si Por tú no me hubieras dicho no, supuesto, sí. y lo he pensado. Un sí, concepto pero también que se humanidades discute. digitales. Humanidades digitales, sí. Señores, Claro. que incluso tuvimos Todos un- esos un términos congreso. chocantes Sí. son objeto de análisis. Porque lo importante es que aquí se conceptualiza. No sé si los políticos dominicanos conceptualizan. Sí, pero en nosotros la sí. Facultad de Artes Sí se conceptualiza. Sí se conceptualiza. Hay algo que es bueno, la Escuela de Filosofía de la UAS, con la cual también nosotros colaboramos, hizo recientemente un congreso de humanidades digitales, que es un punto que se ha acumulado y ha surgido de la Universidad Autónoma, donde realmente Con muchos su director, especialistas, Leonardo Díaz. con su director Leonardo Díaz, y se invitaron a tecnólogos, antropólogos, filósofos, pensadores, a reflexionar sobre un fenómeno que es realmente una revolución para nosotros y que realmente aporta al desarrollo. Hemos visto también que Arelis, con sus propuestas, tiene realmente un diálogo constante con la tecnología,
no solamente en la maestría, sino también en lo que se llaman el rediseño curricular en la escuela como ente activador y comunicador y educador dentro de lo que se llama la propuesta de la misma universidad y de la facultad. Y eso es importante, porque llegará un momento que doña Elsa Núñez va a formar parte precisamente de esas humanidades. No, va a formar, no, ya ella forma parte. Es egresada de la universidad, estudió filosofía. También, sí, originalmente sí. Y su obra está también siendo divulgada a través de redes sociales, de campos digitales, medios y, como se dice, contextos visuales. Y todo esto se da a través de las TICs, esa tecnología de la información y de la comunicación que tanto importa para nosotros. Otra cosa, Arelis, ¿cuáles han sido las conclusiones que hemos, te digo a ti para que tú las resumas, porque Arelis Subero, Manuel Varías, un profesor de la Escuela de Artes Plásticas, Odalis Pérez, y quien les habla, han estado realmente dialogando para traer conclusiones dentro de eso. En el marco de la clausura y la conclusión, ¿qué tú ves para el futuro? En el futuro, sin duda, que no solamente hablamos de nuevas tecnologías inmersas en las producciones artísticas y en las discusiones alrededor del arte. En el futuro también vemos marcadas referentes que parten de lo que somos como nación, de lo que somos como cultura. Es un reforzamiento. Entonces, pero mezclado con lo que somos como generación hoy día. Somos una generación que responde al uso de las tecnologías. Estamos inmersos, nos comunicamos a través de la tecnología, ya creamos espacios interactivos, pero al mismo tiempo el arte, su imagen, quedará plasmada en la historia utilizando esos nuevos recursos tecnológicos. O sea que la proyección es continuar, enmarcar nuevos caminos, pero definidos siempre en que somos una nación con identidad propia. Sí, hay algo que estando en el Congreso, lo pensaba para lo futuro. Y le quería plantear al equipo y a ti particularmente, si tú no tienes previsto un congreso dedicado a artes visuales y el libro. ¡Wow! Interesantísimo. O sea, bien el pudiera libro, ser nuestra incluso como propuesta. estructura visual. O sea, porque el libro difunde las artes visuales. Claro que sí. Hay una productividad, pero también hay lo que se llama una relación que reporta económicamente lo que se llama una ganancia. El libro como vehículo de comunicación, ¿no? Y donde las artes visuales, nosotros, por ejemplo, podemos verlas como activadoras de la cultura del libro, que es la cultura de la imagen, porque realmente la cultura gráfica y editorial está ligada a la cultura visual y ella no existe sino a través de la imagen. Hoy no hay un libro que no tenga una portada, no hay un libro que no tenga una ilustración. Y no hay libro que no tenga una imagen. Por ejemplo, tú hablas hoy de Peter Pan. Sí. Tú hablas hoy del Lagarto Guancho, tú hablas hoy de un cómic, que eso es artes visuales y literatura, gráfica y literatura. Gráfica. Tú hablas hoy, por ejemplo, del libro ilustrado, que realmente quienes ilustran los libros son los artistas gráficos. Alicia, ¿no? El libro del artista, que es un componente interesantísimo también. Tú estás viendo que incluso... No, y el libro de arte también, como proyecto. Hay un concepto que se llama el libro de arte. El libro de arte. Sí. Entonces yo pensaba que fuera de dedicarlo también, o sea, dedicándose a los artistas, también podría ser que el libro sea un transmisor. Me vino eso, pero podría ser también el cine. Son temas posibles. Son temas posibles para el próximo. Por ejemplo, pintura y fotografía, cosas que hay muchísimas. Porque uno siempre realmente cuando está inmerso en estos aspectos, piensa también en lo que viene. Sí. Y como creemos que estamos muy vivos, estamos plenos de vida, podemos decir, bueno, pero un año ya está a la esquina. Y ustedes verán que desde que llegue enero, ya hay que estar planificando. Hay que estar planificando. Es como el carnaval de Río de Janeiro. Se acaba hoy, en la misma noche empiezan a organizarlo. De una vez. Sí. También eso. Arelis, realmente los objetivos de este segundo congreso fueron productivos, se llevaron a cabo, incluso con inquietudes, porque incluso eso mismo que yo estaba pensando, que no te lo había querido plantear por aquello de no... Acabamos y ahí mismo te voy a
atacar con lo Sí. otro. Pero fíjate que eso dice que nosotros estamos en ese diálogo continuo, que no es un amor de temporada nada más, que hay que hacer algo porque es una celebración. No, esto, incluso eso es otra cosa que hay que acabar. Es Y un hay proceso creativo continuo. Miren, nosotros celebramos, tenemos el mes aniversario, pero nosotros no nos implicamos en ese aniversario solamente porque es una celebración. No, esto tiene realmente un marco de desarrollo que implica desde el comienzo hasta que se lleva a cabo. Y lo presentamos ahí. El antes, durante y después. Claro. Y lo más importante, creo que fue un éxito este congreso. Segundo, el Congreso Nacional de Artes Plásticas, organizado por toda la escuela que diriges. Y también hay que resaltar, bueno, esa continuidad. Es el segundo, para la misma fecha. Proyectando el tercero. Proyectando el tercero y creando poco a poco una tradición. No, y como tú misma seguro que quieres, tú quieres llevarlo a lo que se llaman los centros regionales. Claro. Y eso es un asunto. Señores, mire, estamos muy alegres de que esto haya ocurrido. Realmente gracias a la maestra Arely Subero por estar con nosotros en nuestro programa. Queremos, en otra ocasión la vamos a invitar para otros tópicos que queremos conversar con ella, pero por el momento tenemos que despedir el programa y realmente darle las gracias a Arely Subero, a Fidel y a ustedes, amables televidentes, quienes han estado con nosotros acompañándonos en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.